YouTube, que es hay un canal de YouTube, Arturo Paz. Hay como 2 o 3 Arturo Paz, pero ustedes se van a dar cuenta cuáles, porque hay varias seminarios y clases. Dale, empezá nomás. Bien, bueno, arrancamos. Bueno, después de haber presentado los casos clínicos con MacDiel, hablando ya de lo que fue la epidemiología, fisiopatología, los estudios que mandamos y demás, por más que repasamos ya cuándo eran los criterios de revascularización, nos parecía interesante presentar algunos estudios que quizás se alejen un poco de las recomendaciones. Entonces, la pregunta que queríamos antes de iniciar esta charla es: ¿qué les parece a ustedes en pacientes con síndromes coronarios crónicos sintomáticos y lesiones coronarias severas, si es mejor la revascularización o el tratamiento médico óptimo? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál fue la pregunta que tiraste, Román? La que está ahí en pantalla. Perdón que no estoy viendo. Estaba viendo solo tu fácil. Pacientes con síndromes coronarios crónicos sintomáticos, o sea que ya hicimos el diagnóstico con estudios funcionales, de imagen, etcétera. Lesiones coronarias severas, que pueden haber sido por imagen, o haberla visto en un CATE. ¿Cuál es la mejor conducta? ¿Realizar una revascularización o el tratamiento médico óptimo? Revascularización. Eso es lo primero, lo más intuitivo que a uno le parece, ¿no? Pero, bueno, Victoria, ¿qué te parece, Victoria? Para hacerlo más dinámico. Y bueno, lo que pasa es que depende de qué lesiones estamos hablando, qué lechos tiene, qué comorbilidades tiene el paciente, con qué tratamiento está, etcétera, ¿no? Claro, sí, obvio. Pero frente a, yo qué sé, a un paciente tipo así, ¿qué te parece? Y bueno, depende, ¿no? o sea, la revascularización es o por síntomas o por pronóstico en estos pacientes, ¿no? Sí. Entonces, Te la si pongo el más tratamiento fácil. médico óptimo es sigue sintomático y la anatomía es favorable, etcétera, plantear la revascularización. Sí. Bien. Bien. Bueno, cuando nosotros fuimos a ver el estudio Isquemia, que es el último que se presentó, que compara estas dos cosas, nos dimos cuenta que nos faltaban un montón de cosas, estudios que ya se habían presentado y que iban más o menos a la misma sintonía. Entonces, lo que quisimos hacer más o menos fue un repaso de esos estudios y cómo fuimos cambiando nuestro pensamiento a medida que fue transcurriendo los años. Las guías, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, la del 2018, que ya lo sabemos y ya lo presentamos, que es lo que decía Mavi, aliviar síntomas y mejorar pronóstico, y cuándo estaban indicadas la revascularización frente a solo el tratamiento médico. Bueno, si teníamos una lesión de tronco, si teníamos una lesión severa de DA proximal, si teníamos lesión de 2 o 3 vasos con una FEBI disminuida, si teníamos un único vaso permeable con una estenosis mayor del 50%, o si teníamos un área mayor a 10% en algún estudio de imagen. Y por síntomas en pacientes que tuvieran tratamiento médico óptimo y que siguieran con síntomas, bueno, para aliviarle esos síntomas y la calidad de vida. Cuando empezamos a ver un poquito los estudios que se fueron haciendo, esto vamos a mencionarlo rápido, y más que nada ir viendo las conclusiones que se sacaron de cada estudio. Tenemos que en el año 92 el ACME estudió pacientes de bajo riesgo, o sea que eran lesiones moderadas, y comparó ATC versus tratamientos médicos óptimos. Hay que destacar acá que la ATC de aquel momento era con balón, no había stent, y que la prevención secundaria no teníamos ni estatinas ni ECAs, se hacía solo el tratamiento con beta bloqueante y sintomáticos con nitrito. Y este estudio ya en el 92, que no había mejoría en síntomas y que no mejoraba la mortalidad. Bueno, después vino el MAS en el 95, que dijo, bueno, estos estudios fueron de pacientes de bajo riesgo a pacientes mayores riesgo, tendría que mejorar con la angioplastia. Entonces estudiaron la DA proximal con estenosis severa. Lo mismo, tratamiento médico versus
ATC o cirugía de revascularización, sin reducción de IAN y muerte a 3 años. El RITA II, en 1997, comparó ATC, tratamientos médicos, y vio que tenía menos MACE el tratamiento médico óptimo, pero sí que mejoraba los síntomas con el ATC a 3 años, que en 3 años se mantenían mejor de síntomas los pacientes que se había hecho angioplastia. Después viene el MAS-2 en el 2004, y acá ya compara tratamiento médico óptimo con ATC o cirugía de revascularización, y acá sí ya tenemos los stent metálicos, y la prevención secundaria como la conocemos hoy, con IECA y estatinas. El tratamiento médico óptimo fue superior al ATC en MACE, o sea, el ATC tuvo más MACE, y no hubo un impacto en mortalidad a 10 años. Entonces acá fue lo que se le llamó hasta este periodo el reflejo óculoestenótico, que era el hemodinamista, lesión que veía, que parecía moderado o severa, la angioplastiado. Entonces se empezó a ver que, bueno, la estenosis de las arterias coronarias no eran todo en la fisiopatología de la isquemia, de los síntomas y de la mortalidad. Entonces empezaron a hacer estudios funcionales que determinaran isquemia, para esos pacientes que tenían una isquemia demostrable, empezar a hacer la angioplastia. Y así fue como en el 2007 está el estudio Courage, que lo que hace es angina estable o estudio funcional positivo, que tomó arteria descendente anterior proximal y le hizo angioplastia más tratamiento médico, solo tratamiento médico. Tampoco vio que había una diferencia en la mortalidad a 5 años. Acá se paró, se hicieron múltiples metaanálisis para ver qué era lo que estaba pasando, porque no podía ser que si poníamos tantos stent, ya estábamos en el 2007, no hubieran cambios en la mortalidad, en los eventos duros tampoco. Entonces estudiaron, bueno, los pacientes diabéticos, los de A proximal severa, lesión de 3 vasos más fe menor a 35, y tampoco dieron que había una mayor, que mejoraba el pronóstico a los pacientes que se le hacía revascularización. En el 2010 viene el FAME, que lo que hace es evaluar la ATC versus ATC más FFR. Acá es cuando se introduce el término de FFR, que es el que se usa ahora, que es realmente de forma invasiva determinar si una estenosis tiene, es el gradiente, el cociente de presiones para ver si realmente hay isquemia. No demostró que hubiera mejores resultados, pero sí el FAME en el 2010 nos ayudó a entender que lesiones entre el 50 y el 70%, había isquemia en el 35% de los casos. Que las lesiones severas del 70-90% había isquemia en el 80% de los casos, y cuando eran críticas mayor al 90%, había isquemia en el 96% de los casos. Entonces esto nos ayudó a comprender que, claro, que en los pacientes críticos, que es como lo vemos hoy por hoy, nadie discute en revascularizar un paciente con una lesión crítica. Ahora, queda en tela de juicio del clínico y del hemodinamista si las lesiones estas moderadas o severas las vamos a angioplastiar o no. Y ahí vienen los estudios de inducción de isquemia para ayudarnos a ese detalle. En el 2012 se hace el FAME-2, que toma ATC más FFR más tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo exclusivo. Y este estudio a los 200 días se paraliza y da a favor de la terapia invasiva. Cuando empezamos a ver la revisión para atrás, se ve que, bueno, que el estudio excluye la mortalidad de 1 semana de los pacientes que se sometieron a revascularización con toda la muerte pre-procedimiento. Y también lo que se vio, que cuando fueron a ver los pacientes que habían quedado en la rama de tratamiento médico, los pacientes que tuvieron un endpoint primario porque se le tuvo que hacer ATC de urgencia, esos pacientes tenían un FFR menos a 0,65 y no tuvo doble terapia de integración plaquetaria. Lo que supone, y quedó para demostrar en estudios posteriores, que al pasar una guía en una estenosis tan apretada, podía hacer que esa placa generara vulnerabilidad y esto generara a posteriori eventos agudos. Pero tampoco dio, igual así, que aumentara la mortalidad. Bien, después tenemos el estudio Syntax en el 2008, fui un poquito para atrás porque se presentó después el estudio, que lo que comparó fue ATC versus cirugía de revascularización de 3 vasos o tronco.
que esto no lo vamos a ver, pero sí lo que nos arrojó este estudio del CINTAC fue que estudió qué pacientes venían realmente con tratamiento médico óptimo y en el seguimiento posterior. Y el 29% de los pacientes estaban en tratamiento médico óptimo antes de la intervención. O sea, tenemos un 70% que están llegando a una revascularización sin un tratamiento óptimo adecuado. ¿tá? Que el 35 al 40% recibió el tratamiento a los 5 años del diagnóstico. Y que sí hubo una disminución del 36% de mortalidad a 5 años en cualquiera de las ramas de revascularización o tratamiento médico óptimo cuando se cumplió realmente el tratamiento médico. ¿tá? Después tenemos en el 2007 el estudio Stitch, ¿tá? Que comparó cirugía de revascularización más tratamiento médico óptimo o solo tratamiento médico óptimo, que a los 5 años no dio diferencia en mortalidad. Pero cuando lo siguieron estudiando, sí dio que podía llegar a tener un beneficio a los 10 años la cirugía, no la ATC, ¿tá? Pero con una cuota de mortalidad inicial muy alta. Entonces, siempre hay que ver el paciente, la edad, las comorbilidades, y si realmente vale la pena operar a alguien que capaz que no tenga una expectativa de vida mayor a 10 años, que la primera cuota de mortalidad es muy alta. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿la revascularización mejora los síntomas? ¿Qué dieron el metaanálisis? Que bueno, que el 7 al 14% quedó libre de síntomas a un año. ¿tá? Y que 2/3 de los pacientes después del año tenían angina. Y que el beneficio del ATC fue transitorio, porque lo que estudiaron que a los 2 o 3 años los pacientes volvían a tener síntomas y la clase funcional volvía a ser exactamente lo mismo. ¿tá? Hubo varias discusiones sobre este aspecto porque algunos daban a favor, otros en contra, entonces vino el estudio en órbita, ¿tá? Que lo que hizo fue, bueno, fue un estudio doble ciego. A todos los pacientes se le hacía FFR más ATC o nada. ¿tá? Y ni el médico ni el paciente sabía lo que se le había hecho. Se le entraba a sala de hemodinamia, se le hacía el estudio, el equipo de hemodinamistas y lo que estaban haciendo el estudio decidían si le iban a angioplastear o no, ¿tá? Pero el médico que lo iba a seguir y el paciente no sabía. Y bueno, no hubo ningún beneficio, ¿tá? En síntomas ni en calidad de vida. Y ahí es lo que atribuyen el efecto placebo y el efecto Pigmalión, que se lo llama por alguna manera, de la creencia del paciente de que realmente le hicimos algo que lo mejoraba y lo mejora y minimiza los síntomas, y también el efecto nuestro como médico, que entendiendo la fisiopatología de que si está una arteria ocluida y se la abrimos, el paciente tiene que andar mejor, entonces eso lo lleva a que si el paciente tiene síntomas los minimizamos porque ya se le hizo una angioplastia y se le liberó la arteria. ¿tá? Y la otra cosa que tampoco nos hablan mucho las guías es el daño que produce la ATC. La de cirugía ya la sabemos, pero la ATC, que tenemos un 0,65% de muerte, un 15% de infarto periprocedimiento, un 0,2% de ACV, complicaciones vasculares del 2 al 6% y una injuria renal del 13%. Entonces, con todo más o menos esta línea de tiempo de estudios que se fueron realizando, llegamos al estudio isquemia, que el estudio isquemia lo que hace es preguntarse exactamente lo mismo que pusimos en la primera diapositiva. Entonces fue un trial que intentó responder si pacientes con enfermedad coronaria estable sintomáticos con isquemia moderada severa en un test evocador de isquemia, existen beneficios en la realización de cateterismo cardíaco y una eventual revascularización sobre el tratamiento médico óptimo actual. No sé, Arturo, si querés ir a hablarlo un poquito profundo, este estudio, o lo nombramos para arriba como los otros. Lo había desarrollado un poco más yo. ¿Hola? Estaba silenciado. No, con respecto al anterior, a ver, pasar la diapositiva anterior un poquito. Vamos para atrás. Muy buena la línea de tiempo que hiciste. Ahí va. A ver, seguí un poquito más adelante. No, mejora el 7 a 14 de los. Acá, mejoría de los síntomas, la revascularización. 7 a 14 libre de síntomas al año, ¿se refiere a la cirugía y a la angioplastia, las dos cosas? ¿O es solo para la angioplastia? No, esto más bien fue basado en la angioplastia. Ah, está bien.
Sí, es la angioplastia. No, nada. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer de alguno de estos estudios? Bueno, seguí entonces. Seguimos. Todo muy claro hasta ahora. Voy a seguir. Bien. Bueno, el estudio isquemia fue un estudio controlado, multicentro, randomizado, que el 75% de los casos se realizó un estudio funcional de imagen y un 25% PEC. Entonces los pacientes que tenían una isquemia evocable, ¿qué se le hizo? Se le hizo un angiotac a todos los pacientes, pero a ciegas. Los grupos posteriores controles, cuando se randomizaron, no hicieron estudio, o sea, no sabían el resultado del angiotac. ¿Esto para qué sirvió? En mayor caso, para despistar las lesiones de tronco que no iban a entrar en el estudio. Y por eso mismo la exclusión de este estudio fue oclusión del tronco mayor al 50%, FEBI menor a 35, insuficiencia cardíaca en clase funcional 3-4, que haya tenido un evento coronario agudo menor a 2 meses, o que se le haya realizado ATC, o sea, cualquier tipo de revascularización menos de un año, o que tuviera una enfermedad renal crónica con un filtrado menor a 30. Del total de pacientes fueron 8.513 pacientes, luego del angiotac se despistó y quedó a 5.179, se dividió en dos grupos bastante parejos, el seguimiento fue a 3.2 años, y el endpoint primario fue combinado de muerte cardiovascular, IAM, hubo hospitalizaciones por angina inestable, insuficiencia cardíaca o PCR, y el endpoint secundario combinado de muerte de origen cardiovascular, IAM, no mortal y calidad de vida. Acá está más o menos cómo fue que siguieron, cómo se hizo la angiotac, y cómo se randomizaron los estudios. Una vez que se randomizaron para el ala invasiva y el ala convencional, los de la rama invasiva, ninguno sabía el resultado del angiotac, pero aparte, la rama invasiva, el equipo, el Heart Team, fue el que decidió si se hacía revascularización por cirugía o ATC. Bueno, las características de ambos grupos, sí. No, los síntomas, que ahí lo vas a poner. Las características de ambos grupos no diferían de manera significativa. La edad media fue 64 años, 23% de mujeres por no presentar enfermedad epicárdica de relevancia o que tenían disfunción microvascular se adjudicado, que fue una de las críticas del estudio. Eran de alto riesgo, 40% diabético, 35% asmático, un 20% habían tenido un IAM previo y más del 90% tenían angina a repetición, y una FEBI media de 60%. Ambos grupos recibieron tratamiento médico óptimo, con el 95% tenía estatina alguna dosis, ácido acetilsalicílico 70%, IECA-WAR 80%, betabloqueantes 90%, y no fumaba. El 80% de los pacientes de la rama invasiva recibieron un tratamiento de revascularización, el 74% por ATC, y casi la totalidad de esto con un DES, y de los que recibieron cirugía de revascularización, el 26%, más del 90% lo realizó con puente arterial. Este dato lo pusimos porque es importante, porque cumplía los criterios internacionales para cualquier estudio que tiene que tener DES, y que los puentes tienen que ser con un arterial, un puerto arterial. El 20% que no se revascularizó por anatomía no apta para ninguno de los métodos de enfermedad arterial coronaria no significativa, hizo el crossover para el otro grupo. O sea que 1 de cada 5 del grupo invasivo no recibió revascularización. Y existió un crossover del 26% del grupo conservador, principalmente por presentar síndromes coronario agudo, el 14%, que fue lo mismo que habíamos visto con el FAME2, que era el mismo porcentaje, falla en el tratamiento o no adherencia al mismo. El 21% recibió revascularización luego de efectuado el crossover, dado que el análisis de los resultados fue por intención de tratar. Lo que hablan algunos estadísticos fue que esto podría estar inclinando la balanza también a la hora de los resultados finales, si bien cuando uno lee algunos otros análisis que hicieron
otros analistas, plantean como que la intención de tratar tiene que estar en todos los estudios porque es lo que más se asemeja a la realidad fuera de los estudios que tienen controles estrictos. Yo no tenía ni idea de lo que era la intención de tratar, capaz que vos, Arturo, nos puedes comentar un poco más, pero lo que entiendo es que una vez que se hace la randomización para los grupos, por más que hagan un cruzamiento u otro, se sigue evaluando dentro del grupo inicial. Es así. Está. Bueno, del endpoint primario ocurrió, no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las ramas, ¿tá? Y sí lo que se ve, se destaca un beneficio significativo de la revascularización en la tasa de IAM espontáneos, así como un menor desarrollo de angina, sobre todo en quienes tenían angina de base, lo cual se refleja en una mejora de la calidad de vida en el seguimiento posterior, aunque sin impacto real en parámetros duros como mortalidad y muerte cardiovascular. Hay mayor tasa de IAM periprocedimiento en los primeros 6 meses para la rama invasiva, que se invirtió a favor de los 2 años de seguimiento, con menor tasa de eventos tardíos de IAM espontáneo. Queda por definir si este IAM periprocedimiento va a tener o tiene el mismo valor pronóstico que el IAM espontáneo a largo plazo. Bien, bueno, acá vemos las curvas de mortalidad por cualquier causa. Como vemos, la línea roja es la línea de la rama invasiva, donde vemos que hubo un aumento de la mortalidad periprocedimiento, y que a partir de los 2 años más o menos quedan en iguales condiciones, y bueno, como que empieza a haber se empiezan a separar un poquito a favor de la rama invasiva. Habría que ver cómo sigue esto en años posteriores. Lo mismo que pasó en el Stitches, ¿no? Que a los 5 años dio que no había cambios en la mortalidad, y a los 10 años dio que mejoraba el pronóstico. Estos son por todas las causas, por muerte cardiovascular, ahí más o menos desglosado, por infarto, que fue la que guía la principal, y por infartos espontáneos, que vemos como que está más protegido, la rama invasiva protege más del infarto espontáneo, la cuota de tener más infartos periprocedimientos. No sé si querés hacer algún comentario. No, perfecto. Gráficos. Hasta ahora, en resumen, entonces, por este estudio, sí, dale. No, bueno, las conclusiones... hay que apostar al tratamiento médico, ¿no? Me parece que no hay gran diferencia, a 5 años por lo menos, entre uno y otro tratamiento. O sea, uno instintivamente podría pensar que revascularizar en forma intervencionista, o sea, ya sea por angioplastia o por cirugía, podría ser mejor, pero no parece, este estudio no lo muestra tan así, ¿no? Ni ninguno de los anteriores, o sea, ninguno como de los que anteriores. Veníamos ya, claro. Nos estaba inclinando a este estudio final, que fue la isquemia, que es el más reciente. Claro. ¿No? Quedarían, entonces, porque se excluyeron, pero quedarían. ¿Y por qué se excluyeron las lesiones de tronco? Porque se sabe previamente, ¿no?, que había beneficio en revascularizar el tronco. Entonces, quedarían las lesiones de tronco y poca cosa más, ¿no? Porque isquemia severa y, no sé, 3 vasos. No sé, 3 vasos si estaba incluido en este estudio. No. 3 vasos y febri reducida fue excluido también. Ahí va. Pero si bien hay algunos otros autores con otros estudios que habían hecho con 3 vasos y febri reducida, si bien no mostró que había una mejora en sobrevida, igual se sigue recomendando que en 3 vasos y febri reducida hacer revascularización, y siempre por cirugía de revascularización, ¿no? No por angioplastia, ya que la cirugía es el único que protege el miocardio de posibles síndromes coronarios agudos que no lo hacen angioplastia. Y quedaría para la mejoría de la calidad de vida, digamos. O sea, tronco, 3 vasos, febri reducida, los objetivos, o sea, las indicaciones del tratamiento intervencionista y calidad de vida, ¿no? Síntomas y calidad de vida. Claro, que los síntomas es lo que cuestionan también ahora, ¿no? Porque demostraron con el Orbital y el otro que habían hecho, como que realmente no había un beneficio sintomático y de calidad de vida. Claro. Pero bueno, las conclusiones del estudio isquemia
es el más grande en evaluar una estrategia invasiva versus conservadora por la cantidad de pacientes que conformó el estudio, en pacientes con enfermedad coronaria estable. La estrategia invasiva no demostró reducir el riesgo de eventos cardiovasculares combinados a 3.2 años de seguimientos en comparación con el estudio médico óptimo, aunque sí demostró reducir la angina y mejorar la calidad de vida, pero sin impacto en mortalidad. Que esto es lo que hablábamos recién, demostró reducir la angina, pero con un beneficio transitorio de 3 años, no más que eso. Y bueno, después viendo a algunas personas que analizaron estos estudios, incluyendo a Mila, que hizo una presentación el año pasado de esto, hice como unas conclusiones finales a ver a ustedes qué le parecía, no mías, porque esto van en contra de las guías, ¿no? Sino de la gente que sabe. Como podría José Pedro, que no está acá, pero bueno, le podríamos preguntar a él. Bueno, las conclusiones finales que dice, bueno, que la isquemia crónica... Pero... Sí, bueno, qué crack. Estoy trabajando, estoy extasiado con tu presentación, Germán. Por favor. Qué raro que Peque no está manejando, porque siempre está manejando la clase. Y se sienten los pica pica prendidos, ¿viste? Vino un muchacho con una diarrea recién, por eso tuve que ir a atenderlo, pero ya estoy de nuevo. Bueno, estas conclusiones en sí son como para discutirla entre todos, sacar conclusiones de nosotros y ver qué es lo que aprendimos de todo esto, yo qué sé, porque la verdad que está bastante confuso cuando uno lee la guía, sigue recomendando la revascularización para las lesiones severas en un síndrome coronario crónico. Cuando vas al detalle, o sea, te lo pone como que lo recomienda, pero cuando vas a la lectura en sí, te dice como que no hay nada demostrado que haya demostrado realmente que mejore la sobrevida o el pronóstico. Bueno, entonces, como conclusiones finales, viendo todos estos estudios, quedó que la isquemia crónica inducible no mata, que sí es de mal pronóstico, la gente que tiene estenosis coronaria se va a morir antes que el que no la tiene, pero como tal la isquemia crónica no mata. Que lo que matan son los eventos agudos, los síndromes coronarios agudos, y que esto se puede prevenir con el tratamiento médico óptimo, y recordando el estudio SYNTAC, que vimos que solamente el 36% de los pacientes que iban a algún tipo de revascularización estaban con un tratamiento médico óptimo adecuado y por guía. Que tratar la isquemia no modifica el pronóstico y tiene un beneficio transitorio de los síntomas, y que la revascularización es para cuando fracasa el tratamiento médico óptimo, o sea, no podemos llevar más pacientes a revascularizar que no cumple el tratamiento médico. Que el ATC no mejoró pronóstico ni síntomas y que puede producir daño, y que la cirugía de revascularización puede mejorar pronóstico a 10 años con una cuota de mortalidad inicial muy alta. Bien. No sé si alguien quiere comentar algo de esto. Sí, me parece que es así, como vos decís. Yo lo veo así también. Está muy buena la presentación. Sí, yo lo escuchaba a Rafael muchas veces y no, la verdad que es tal cual, ¿no? Es tal cual. Yo pensaba, ¿y por qué entonces en los estudios de inducción de isquemia, por qué se hacen estudios de inducción de isquemia, verdad? Si la isquemia crónica no mata, ¿por qué se hacen estudios? ¿Por qué pedimos entellograma? ¿Por qué pedimos ecodobuta? Y lo que pasa, me parece a mí, la explicación es que hay un paso previo, digamos, porque ¿por qué sucede la isquemia? Sucede porque hay lesiones ateromatosas, ¿verdad? Cuanto más isquemia, más lesiones ateromatosas, y por lo tanto más chance de eventos, ¿no? Yo lo veo así, no sé qué les parece a ustedes, pero yo un poco lo razono así, porque está demostrado claramente que los estudios de inducción de isquemia tienen valor pronóstico desde hace años. Entonces, a mí me generaba un poco de confusión esto de decir, pero ¿cómo? Entonces, si los estudios de isquemia tienen valor pronóstico y sirven, y se piden y los pedimos, ¿cómo podemos decir que la isquemia no mata? Y en realidad no es la isquemia lo que mata, son los eventos, está bien, pero esos estudios nos permiten identificar al que va a tener más eventos, ¿no? Me permiten de alguna manera anticiparnos. Me parece a mí que viene por ahí la cosa. Sí, cuando estaba estudiando esto hay algunos que lo que hablan justamente es eso, ¿no?
pedirlos de inducción de isquemia, pero conocer la anatomía, ¿tá? Y lo que van un paso más es conocer la placa como tal, a ver qué vulnerabilidad tiene esa placa, Claro, y también. esas placas muy vulnerables sí tratarlas. Las que tienen alto contenido de calcio, bueno, es el tratamiento médico y tiene bajo riesgo de desarrollar eventos agudos. Entonces como que no sería posible a revascularizar. Claro. Bueno, muy bueno, muy bueno. No sé si hay algún otro comentario. Muy buena la presentación. Seguimos con Jessica, ¿les parece? ¿Estás ahí, Jessica? Hola, sí, estoy acá, estoy acá. Bueno, a ver si podés, yo creo que ya puse para compartir varios. Sí, sí, podés. A ver. Ahí salí yo. A ver si acá. Porque... No sé si ahí se ve. Se ve perfecto. Está. Bueno, lo mío es más sencillo que lo de los compañeros, que estuvo buenísimo, pero es mucho más complejo. No te achiques, no te achiques. Bueno, en realidad, introducirnos a lo que ¿Vos es dónde estás, Jessica? Yo, Sí, ¿cómo dónde claro, estoy? claro, ¿en qué servicio? Yo en el hospital militar. Ah, está. A ver, abrí la cámara para verte. ¿No se ve? ¿Eh? Ah, pensé que la tenía prendida, acá A ver, estoy. a ver. ¿Cómo están? Ah, ahora Bueno, sí. Ahora sí está. No, pues no te ubicaba bien. está. Claro, no los tengo a todos. Bueno, Sí, claro. dale. Bueno, las enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de muerte en todo el mundo y esto no escapa a nuestro país. Es la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país y la segunda en hombres. En general, la mayoría de los pacientes tiene uno o más factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y está demostrado que las dislipemias son de las de mayor peso y que cuando actuamos, ya sea en prevención primaria o secundaria, podemos disminuir el impacto de estas en lo que es las enfermedades cardiovasculares. Entonces, me basé bastante en las guías de dislipemia, que lo que hacen es un enfoque no a una cifra de colesterol, sino a una estrategia de ver el riesgo global del paciente. Esa Entonces, guías europeas del 2019, por ahí, o 17, ¿no? Sí, 2019 salió un Ok. consenso este año de la Sociedad Española también, pero todavía no estaba disponible. Vi un video y eso, en que explicaban los nuevos puntos y en realidad no había variado mucho, así que me enfoqué más que nada en esa, en la 2019. No. Bueno, el término dislipemia lo que refleja es que hay un trastorno en la ruta de transporte de los lípidos y de las lipoproteínas que se asocian con enfermedad arterial. Podemos ver varios patrones, elevación de LDL, que es uno de los más fuertes relacionados con la enfermedad cardiovascular, elevación de triglicéridos, lipoproteínas, la disminución del HDL y también puede haber trastornos mixtos. Entonces, ¿qué sucede? El colesterol en nuestro cuerpo cumple distintas funciones de energía, de síntesis de hormonas, de formación de ácidos biliares, y como es insoluble, requiere de un transportador, y estos transportadores son las lipoproteínas, que son macromoléculas que tienen la función de transportar los lípidos entre los distintos tejidos de nuestro cuerpo, y se componen de distintas fracciones: colesterol, apoproteínas, triglicéridos y fosfolípidos, y todas en distintas, como vemos acá en el costado, en distintas proporciones, y esto es lo que le da mayor o menor densidad. La que está demostrado que tiene una relación clara con el riesgo cardiovascular es el LDL, y el HDL se ha visto que está relacionado de manera inversa, parece tener, digamos, un efecto protector. En cuanto a las dislipemias, las podemos clasificar de dos maneras: primarias y secundarias. Las primarias son las menos frecuentes, afectan a un 5 o un 10%.
La mayoría son de origen poligénico y en un menor porcentaje tenemos las monogénicas. Y después tenemos las secundarias que en realidad están relacionadas con factores del paciente, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad o otras enfermedades que ahora vamos a ver. Pero lo importante de tratar de diferenciar entre una y otra es que los pacientes que tienen dislipemias primarias tienen un riesgo cardiovascular mucho mayor que cuando son secundarias. No. Las dislipemias primarias monogénicas en general tienen concentraciones extremas de colesterol, como vimos pueden ser aisladas o mixtas, y en general pueden tener manifestaciones clínicas, por ejemplo, la presencia de santelasma, santomas, halos corneal, que eso es una de las cosas que tenemos que ir a buscar siempre en estos pacientes. Bien. De las monogénicas, la más frecuente es la hipercolesterolemia familiar. ¿Y por qué es importante esta? Porque se estima que en nuestro país hay unas 5.000 a 8.000 personas y hay muchas que no saben que lo tienen. La presencia de esta sin tratamiento conduce a, disminuye la expectativa de vida y también se estima que la mitad de los pacientes a edades menores a 50 años sin tratamiento van a sufrir de un infarto. Entonces es importante ir a buscarla. Esta en general lo que sucede es que hay una alteración a nivel del receptor de LDL y lo que se produce es que no se puede eliminar el colesterol de la sangre. Entonces hay un score que nos ayuda a orientarnos en los pacientes que pueden tener a través de los antecedentes familiares, por ejemplo, familiares que hayan tenido enfermedad cardiovascular prematura o que tengan LDL mayor al percentil 95, pacientes familiares que también tengan estos signos que vimos, santelasma, santoma, halo corneal. Después la historia personal también, que tenga una enfermedad cardiovascular prematura, los signos que dijimos al examen físico y después a nivel de laboratorio por los niveles de LDL. Entonces, en los pacientes que pensamos que puede ser posible, que tiene de 3 a 4 puntos, hay que seguirlos, pero no los vamos a derivar como a los otros al programa Genes y Corazón. Bien. Viste que hay Entonces, distintos escenarios en los que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en la guardia y reciben un individuo de 40 años con un infarto, una de las cosas que tendrían que pensar, ¿verdad? Es, claro. por supuesto que el tratamiento y todo eso es muy importante. Y en la policlínica, que no lo vamos a recibir con un infarto, pero sí recibimos perfiles lipídicos, si están muy altos, también lo tenemos que pensar. Más allá de que haya o no manifestaciones clínicas, pero por lo menos pensarlo para tener, digamos, evaluar los antecedentes familiares, los antecedentes personales. Me parece que es un dato, ¿no? Ya con que tenga 190, 200 de LDL, incluso un poco menos, es para sospecharlo, ¿no? Dale. Bueno, me pasó el otro día con una paciente en la policlínica que no tenía antecedentes personales ni familiares, con 45 años, y tenía un laboratorio de hacía más de un año, y cuando vi el LDL era de 300. Mira, ya tenía un Estaba criterio. sin tratamiento, Es un sin criterio tratamiento. mayor, ¿verdad? Es un criterio mayor es mayor de 300, ¿no es un criterio mayor para el diagnóstico? Sí, viste que acá entre 250 y 329 ya es 5 y ya lo podés ingresar en realidad el paciente. Mm. Entonces, el programa Genes y Corazón es parte de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, entonces y tiene como objetivo diagnosticar a estos pacientes y prevenir la muerte, digamos. Entonces, en los pacientes que nosotros pensamos que pueden tener, está bueno contactarlos con ellos. La verdad no sé bien cómo son los pasos posteriores, qué es lo que hacen con los pacientes, pero es eso lo que nos dicen que deberíamos hacer. No sé si vos tenés alguna experiencia con ellos. No, no, porque en el hospital ahora ya creo que no existe, pero antes había una policlínica de lípidos. Entonces, cuando nosotros teníamos pacientes complejos, o así, estos pacientes con
problemas, ¿viste? De diagnóstico, de terapéutica o de difícil control, se los mandábamos a ellos. Pero ahora no sabía esto del programa, pero está bueno. La verdad que me parece buena cosa. Claro, en realidad dice que como que en algunos servicios hay y que si no hay podés contactarte directamente con ellos que están para eso, para estos pacientes específicamente que se sospecha de hipercolesterolemia. Ujú. Bueno, te voy a recordar, esa es la más frecuente de las monogénicas, y acá también quería nombrar lo que es la lipoproteína A, que es una de las principales también dislipemias hereditarias, y es muy similar al LDL, lo único que tiene una molécula de ApoA, que esta lo que tiene es, como es parecida al plasminógeno, lo que le da es una capacidad protrombótica, digamos. Entonces, estas partículas se ha visto que cuando están elevadas tienen propiedades protrombóticas, aterogénicas y proinflamatorias, y en general también hay que buscarlos en los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular precoz, y hay en algunos pacientes que si bien no han tenido un evento, por ejemplo, nos podría reclasificar a un nivel de más riesgo. Entonces es bueno tenerlo en cuenta, y acá dicen varios escenarios en los que deberíamos pedirlo, y también no solo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, sino también para el desarrollo de estenosis aórtica, es un factor de riesgo. Ujú. Y después las de origen poligénico, como dijimos, son las más frecuentes, y en esta se ha visto que si bien hay pacientes que tienen la misma mutación, la exposición a distintos factores dietéticos, por ejemplo, o enfermedades médicas que desarrollen, o factores ambientales a lo que estén expuestos, va a marcar la diferencia en la expresión o no de la dislipemia, a pesar de que tengan la misma susceptibilidad genética. Y después, las secundarias es lo que hablábamos, siempre buscar otras patologías que son las más frecuentes: hipotiroidismo, diabetes, obesidad, diversos fármacos pueden causar dislipemias, y tenerlo en cuenta. Entonces, después, Sí, el cribado, el diagnóstico. es muy importante, ¿no? Identificar eso porque uno está tratando la dislipemia al tratar la enfermedad de base, ¿no? Y si Claro, no, exacto. y si atacás solo la dislipemia y no a la enfermedad de base, no la identificás, puede llegar a ser un fracaso, ¿no? Claro, en estos pacientes, si uno corrige la enfermedad de base, el paciente podría corregir el problema. Entonces, Ah, por eso es la importancia de pesquisarlas. Bueno, en cuanto al cribado, el diagnóstico y los estudios, siempre, como decíamos, evaluar el riesgo cardiovascular total del paciente, a no ser que el paciente ya tenga un riesgo muy alto. Por ejemplo, vamos a ver ahora que este es uno de los sistemas que se usa para ver el riesgo de enfermedad cardiovascular mortal a 10 años, y hay tablas para poblaciones con riesgo bajo y poblaciones con riesgo alto. Entonces, ¿pero para qué paciente sirve? En realidad sirve para todos, menos, por ejemplo, los pacientes que ya tienen un riesgo muy alto. ¿Esos quiénes son? Los que ya tienen una enfermedad renal con un filtrado bajo, diabetes, con difusiones de órgano blanco, o pacientes que ya han tenido eventos coronarios, porque esos ya son de muy alto riesgo y no vamos a hacer un score para eso. y Entonces, viste que esto la hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo lo pone ahí también, ¿no? también, sí, sí. Entonces, deberíamos hacer a los pacientes el score, en general, hombres más de 40 o mujeres más de 50. Los problemas de estas tablas es que, por ejemplo, los pacientes, la edad es un factor de mucho peso. Entonces hay pacientes que tienen una edad muy avanzada, pero no tienen otros factores de riesgo, y según estas tablas nos daría altísimo el riesgo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta para evitar la sobremedicación de los pacientes. Y a la vez también nos sucede en pacientes con menores edades que tienen factores de riesgo, pero la tabla puede llegar a subestimar el riesgo. Entonces, ¿qué variables ve? Si es hombre, si es mujer, si fuma o no fuma, la presión arterial, el colesterol, son los factores que ve para clasificarlos.
Entonces, nosotros deberíamos evaluar el riesgo, después ver los niveles de LDL. Por ejemplo, como decía Arturo, si ya tiene más de 190, en general los tratás igual. Después pensar que también hay imágenes modificadoras que pueden subir de categoría o no de los pacientes y Sí, ver el riesgo. estratificarlos diferente en otra categoría. ¿Sí? El score de calcio, la ecografía para ver las placas en las Propio. arterias, lo que hablábamos de la lipoproteína, y ahí ver si tiene indicación o no de fármacos. Y después de que vemos si tiene una indicación de fármacos, ver los objetivos, porque según el riesgo van a haber distintos objetivos. Los pacientes que ya tienen un riesgo muy alto, en general los objetivos son menos de 55. Y si el paciente tuvo un evento, aunque no haya sido, por ejemplo, tuvo un infarto y en menos de 2 años tiene una ACV, los objetivos serían menos de 40, por ejemplo. Ujú. Entonces, según los objetivos, también después vamos a ver qué son los tratamientos. Entonces, también hay estrategias que en función del riesgo cardiovascular, basándonos en el score para pacientes que no tengan un riesgo ya muy alto y viendo el LL, nos dice cómo podríamos empezar, si solo empezar con cambios en el estilo de vida o si por el contrario ya deberíamos arrancar con medicación. Entonces está bueno como para orientarnos, pero bueno, tener esas cosas presentes de que si por ejemplo es muy mayor, por más que no tenga factores de riesgo, las tablas siempre nos van a dar altos y no guiarnos solo por eso, sino también pensar un poco al paciente. Ah, Entonces, sí. no, está bien, digo, hacer una evaluación global, ¿no? Y la presión, no solo la edad, su condición, su estado físico, toda una cantidad de cosas, su sobrepeso o no, esas cosas que uno evalúa, ¿no? Sí. Perfecto, seguimos. Entonces, siempre lo primero son las modificaciones del estilo de vida. Disminuir la ingesta calórica, el consumo de grasas saturadas es lo que más influye por ejemplo, los niveles de LDL. Recomendar el ejercicio, recomendar una dieta adecuada, recomendar que dejen de consumir alcohol, que dejen de fumar, que bueno, en general es lo más difícil, porque a veces a los medicamentos se adhieren más fácil, pero lograr estas cosas es bastante difícil. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, de los tratamientos de los medicamentos más conocidos son las estatinas, que disminuyen la síntesis de endógena de colesterol mediante la inhibición de una de las enzimas. En general, el efecto de los lípidos disminuyen los niveles de LDL, de triglicéridos, aumentan los HDL, y según hay estatinas de alta potencia o de potencia media, y según esto es cuánto van a disminuir el LDL. En general, siempre queda la duda de si está contraindicado o no en pacientes con hepatopatías. Por lo que encontré, solo en hepatopatías descompensadas está contraindicado, aunque sean cirrosis alcohólicas o no alcohólicas, no están contraindicados. Sí, en los pacientes, por ejemplo, que tienen elevación de transaminasas y no sabemos la causa, y en el embarazo. Una cosa importante de las estatinas que es el único en realidad que ha evidenciado afectar en la mortalidad, digamos. Bueno, los dos Es efectos otro colaterales. aspecto que a veces es un problema, las estatinas en los pacientes renales. Viste que uno piensa en un paciente renal y siempre dice, debe tener riesgo alto. Pero también, viste que no hay si no tiene algún factor, si no tiene enfermedad vascular ya demostrada y todo eso, no se deberían dar las estatinas en los renales, ¿verdad? Eso creo que está también dicho. Sí, en realidad también ahora cuando estuve mirando ese video que te digo del nuevo consenso, por ejemplo, ahora los pacientes renales que tenían albuminuria como que los ponía en un poquito más de riesgo, como que reclasificaba el riesgo para arriba también. Entonces, creo que también depende de la tasa de filtrado y todo eso, los pacientes que están en diálisis, como que están en más riesgo, me parece. Bien.
Después, los dos efectos colaterales más importantes de las estatinas, que son los fármacos más utilizados, son la hepatotoxicidad y la miopatía. En general, deberíamos medir las enzimas hepáticas antes de empezar el tratamiento y después a las 8 o 12 semanas para ver si aumentaron más de 3 veces o menos de 3 veces, y después de cada cambio de dosis. En general, si aumentó menos de 3 veces, se mantiene el tratamiento. Si aumentó más de 3 veces, se debería interrumpir o podemos probar con dosis menores y reevaluar nuevamente a las 4 a 6 semanas. Después, la miopatía, que es el otro efecto adverso, deberíamos medir la CK antes de iniciar el tratamiento, pero esta dice que no deberíamos repetirla si es que es menor a 4 veces del límite. Entonces, que solo deberíamos repetirla en caso de que el paciente tenga síntomas musculares, y ahí podríamos ver. Entonces, en general se interrumpen si aumentó más de 10 veces o si el paciente está con muchos síntomas, a pesar de que estas no se hayan aumentado tanto. Pero no siempre la solución es suspenderla, sino a veces se podrían probar con dosis menores para ver la tolerancia del paciente. Sí, es muy común, bastante común las mialgias en los pacientes, pero pocas veces se demuestra que tenga las enzimas musculares elevadas. Es más frecuente los síntomas que la elevación de las, ¿no? de las, ¿cómo es? Las CPK y todas las enzimas musculares. Sí, igual que las transaminasas es lo más frecuente, pero aumentan un poquito, en general de forma no significativa, como para suspender. Bueno, después el ezetimibe, que también inhibe la absorción intestinal de colesterol, también disminuye el LDL, y aumenta muy poquito el HDL. En general aumenta el riesgo el darlo con estatinas de miopatía y rabdomiólisis. No se puede dar junto con fibratos y hay que tener precauciones con el INR porque a veces puede sufrir alguna alteración por este fármaco. Al igual que las estatinas, también en las enfermedades hepáticas activas está contraindicada, en el embarazo, en la lactancia, y hay interacciones con algunos fármacos que pueden aumentar mucho su concentración. Después, otro de los que tenemos son los quelantes de ácidos biliares. En general lo que hacen es secuestrar los ácidos biliares, obligando a que se sintetice más, digamos, a partir de las reservas de colesterol, y también disminuyen el LDL hasta en un 25%. La limitante en estos fármacos es que en general dan muchos efectos adversos, más que nada gastrointestinales. Colestiramina, colestipol, ¿no? Son esos. Sí, son esos. La verdad que yo hace años que no veo esos fármacos en las policlínicas. La verdad que no sé si lo han usado ahí en el militar, los usan a veces o no. No, yo veo que más que nada los fibratos, veo que usan Gratos, sí. el ezetimibe, las estatinas, pero no mucho más. No. Estos serían mejores para disminuir la LDL que los fibratos, ¿verdad? Me parece que son Sí. mejores. Sí, los fibratos más que nada triglicéridos, que ahora lo Claro. voy a... Nosotros como no bueno, tenemos los inhibidores de la PSSK, sí. deberíamos conocer un poco más estos otros, ¿no? Me parece. Sí, que es lo que tenemos para asociar en realidad. Claro. Bueno, después los fibratos también, que tienen, como hablábamos recién, un efecto más que nada en los triglicéridos. También están contraindicados en embarazo, lactancia, en las pancreatitis agudas, a menos que sean por hipertrigliceridemia. Pueden también afectar las concentraciones de los anticoagulantes orales. Y bueno, y el gemfibrozil, que es uno de los fibratos, en general no se puede dar con estatinas. Después los ácidos grasos omega 3 no se conoce bien el mecanismo de acción y disminuyen los triglicéridos hasta en un 45%, y en general no tiene interacciones clínicamente significativas que lo contraindiquen. Después, los inhibidores de la proproteína convertasa, los PSSK9, en general lo que hacen es que los receptores de LDL sean reciclados, digamos, y que mejore el clearance de LDL.
Estos se administran de forma subcutánea cada 15 días y tienen un gran efecto sobre los lípidos, disminuyen las concentraciones de LDL hasta un 70%, pero en nuestro país no hay, son carísimos, carísimos, y no están financiados acá. Bien, perfecto. Un médico conocido que averiguó porque tiene una hipercolesterolemia también, me habló algo de unos 50.000 pesos al mes que valen. Mirá, o sea que hay acá, los consiguen. Los tendría que hacer traer, en realidad. Mirá. No es que se venden acá, los tendría que hacer traer, solicitar autorizaciones, pero se podría, pero claro, 50.000 pesos por mes es como Claro. Sí, correcto. medio, sí, bastante. Y después uno de los nuevos fármacos que se aprobó el año pasado por la FDA y por la Agencia Europea es el ácido bempedoico, que inhibe una de las enzimas que están en la biosíntesis del colesterol, lo que induce el aumento de la expresión de los receptores de LDL, y también está planteado que se podría usar en conjunto con estatinas, con ezetimibe. Se administra por vía oral y parece reducir el LDL hasta en un 23% en comparación al placebo, pero bueno, tampoco tenemos acá todavía. Bien. Y bueno, y por último agregué una diapo porque el otro día uno de los compañeros preguntaba cuándo actuamos sobre los valores de triglicéridos. Ahí Las va. guías no hablan mucho de los triglicéridos, como que los dejan un poco de lado. Entonces encontré este artículo que está bueno, que nos dice que en general, obviamente son más de 150, pero que deberíamos ver los valores. Vemos los valores y ahí siempre descartar las causas secundarias, por ejemplo, el alcohol, la diabetes, las drogas, el hipotiroidismo pueden aumentar esto, entonces ver eso, tratar de corregirlo. Después iniciar cambios en el estilo de vida y después nos dice que deberíamos reevaluarlo, depende de las cifras, en 8 o 12 semanas o en 4 semanas si tiene valores elevados. En general nos recomienda, si el paciente tenía triglicéridos más de 500, iniciar con omega 3 o un fibrato y que en general también se podrían usar estatinas, que es lo que hablábamos, que son las que disminuyen la mortalidad. Y si no, también ver en los otros pacientes que no tienen niveles tan altos, pero ver si tienen una enfermedad cardiovascular conocida o tienen alto riesgo, ahí cuando damos estatinas y podríamos asociar fibratos o ezetimibe y tratarlos. Pero en realidad el valor de los triglicéridos por sí solos como riesgo cardiovascular es un poco controvertido. Entonces como que también ver el Claro, riesgo cardiovascular total del paciente. perfecto. Sí, porque a mí la impresión que yo tengo es que si están elevados, pero no mucho, uno apunta con las estatinas, ¿verdad? Evalúa un riesgo global y tiene indicación de estatinas, a pesar de que los triglicéridos. Ahora, si están por arriba de 500, cuando hay riesgo de pancreatitis, Claro. me parece que ahí hay que pensar más en los fibratos, ¿verdad? Sí, sí. O estatinas y fibratos, ¿verdad? Esa es más o menos, creo que es más o menos lo que dice ahí. Lo otro es que es muy importante la dieta. La dieta puede mejorar muchísimo la hipertrigliceridemia. Dietas especiales que hay pueden descender junto con los fibratos, pueden mejorar muchísimo, ¿no? Para evitar la pancreatitis. Sí. ¿Qué es eso lo que nos dice acá, ¿no? En este artículo, lo que menciona primero, a pesar de que estén más de 500, nos dice iniciar con cambios en el estilo de vida y buscar las causas Claro, secundarias. sí. Y bueno, eso sería todo. Traté de Buenísimo. hacerlo cortito. Buenísimo, buenísimo. La verdad que está muy bueno. Quedarían algunos otros detalles de repente. Vieron que a veces recibimos perfiles lipídicos con triglicéridos, donde te dicen que la LDL no puede medirse porque los triglicéridos están muy altos. Entonces, bueno, alguna herramienta deberíamos tener nosotros para estimar. Y en ese sentido hay unas guías que están buenas, unas guías canadienses, que muestran medir el colesterol no HDL. Cuando te dan así, te dicen no se puede. Hay distintas, pero por lo menos saber cuando te dicen no, mira, no pude ver la LDL. Entonces vos decís, ¿cómo hago? ¿No? Claro. Como no tengo la LDL y yo apunto a la LDL y me dicen no porque los triglicéridos son más de 400, más de
¿no? Cuanto más de 300, una cosa así, no te pueden, no se puede medir porque la fórmula en la que aplican no es Y no válida. sirve. Mm. Claro. Entonces, bueno, buscar alguna herramienta, ¿verdad? Que nos ayude de alguna manera este, bueno, a estimar el... Pero acá, ¿qué tenemos disponible? Porque yo estuve leyendo algo de eso y en realidad decía que hay, en algunos lugares se mide como de forma Directamente. directa. Sí, claro, Sí, pero bueno, pero si no te la miden directamente, por ejemplo, porque claro, una opción es decir, bueno, medímela directamente. Y yo quiero saber directamente, porque tengo que empezar un tratamiento y ver cuánto baja dentro de 6 a 8 semanas. Pero otra forma podría ser aplicar eso que yo les digo de medir el colesterol no HDL, que es una formulita también que ahora no me acuerdo, pero bueno, es como una herramienta y te puedes manejar con eso. Porque en realidad yo no sé si te lo miden en el hospital de clínicas, no sé si te lo miden directamente al LDL, eso la verdad que no, nunca nos tuvimos que enfrentar así a ese problema. Siempre hacemos no, nosotros creo que no, porque por ejemplo la otra vez de un paciente tenía triglicéridos elevados y decía que no podía medir el LDL. Claro, pero no puede por eso, ¿me entendés? No es porque no. Hay dos formas. Una es directa, y esa sí la pueden medir directamente, pero ellos Claro. dicen que no lo pueden informar porque usan la fórmula de Friedwald, una cosa así. Sí, es bueno, Y esa es la sí. fórmula que no es válida cuando los triglicéridos están muy altos. Y por eso no te Sí, lo más de informa. 400. Claro, por eso no te lo informa. Pero en realidad no sabemos si ellos tienen algún kit o algún dispositivo para poder medir directamente. Pero Claro. no importa, era eso, pequeños detalles. Este, bueno, muy bueno. ¿Qué nos queda para la... Voy a dejar de grabar. ¿Qué nos queda para las próximas?